iniciamos la lección 17 de este recorrido de Madrid a Medinaceli. Vamos ahora, acabamos de ver el núcleo histórico de Alcolea y ahora vamos hacia Garbajosa. Trataremos aquí del territorio de Alcolea, que no habíamos tratado, de su paso por el sur de la A2 y también del caminándonos hacia la frontera con Soria. Bueno, como vemos, el recorrido que estamos haciendo está atravesando una zona ya de la cordillera ibérica en su rama castellana, que como vemos son alineaciones en dirección noroeste-sureste, que hemos contado geológicamente aproximadamente hace 2 lecciones. Entonces, como veis aquí, se va a producir algo muy extraño. Es el giro a 90 grados de toda la autovía. Giro extraño, ¿por qué? Porque cuando existía el camino de Lenares, que iba por Sigüenza, ese camino enfilaba el Jalón. Del Jalón iba a Lenares, entre Sigüenza y Medinaceli. Perfecto. Era un camino elegido por las vías romanas, por los caminos medievales, que todos eran conocedores de los problemas que daba al pasar los desfiladeros del Jalón, pero tenía grandes ciudades como Calatayud, sobre todo en el curso del Jalón. Y Roma lo sabía muy bien. En Medinaceli hace ese gran arco de triunfo, señalando el dominio de la cordillera. Pero en el Renacimiento surge el camino que se llamó de Madrid a Roma, de Toledo a Roma, que es un camino que toma otro curso diferente. Ya no va por las grandes ciudades como Calatayud, como Sigüenza, ya no va por el Henares, sino que opta una decisión rarísima. Sube a las mesetas de la Alta Alcarria, donde no hay ninguna población importante, porque ni siquiera va por la zona de Brihuega o de Cifuentes o Molina, no, sino que va por la zona de las mesetas, por un camino donde no había habido ninguna ciudad importante, para dirigirse hacia Daroca, porque de Daroca efectivamente se llega a Zaragoza muy bien, sin necesidad de pasar todos los desfiladeros del Jalón. Es decir, es un camino renacentista que abandona los sinuosos caminos medievales y que tiene ya una pretensión de un camino más global. Habla de Roma, no habla de Zaragoza o de Barcelona. Habla de Roma y opta por Daroca. Muy probablemente hemos visto que habría algún camino antiguo que seguía también esa dirección, pero bueno, el caso es que esa Nacional 2, o ese camino real, tiene varias alternativas. Por un lado, tenía un camino de postas que, como si se hubiera arrepentido de la decisión, descendía hacia Sigüenza, es decir, volvía a retomar el camino de Henares y del Jalón, y otros seguían a Alcolea, y de Alcolea se marchaba hacia Maranchón, es decir, seguía esta carretera que iba, una vez llegada a esta altura, iba por la divisoria Ebro-Tajo, para ir buscando Daroca. La alternativa a haber subido a Alcolea era un camino que iba por Torresaviñán, ya lo vimos que iba por Tortonda, de Tortonda podía ir hacia Maranchón, o bien ir por Villaverde del Ducado, ir hacia Anguita, y de Anguita ir a Maranchón, o también algunos subían hasta Alcolea, y de Alcolea seguían a Maranchón. Lo que no hacían era descender, una vez tomada esta decisión, descender hacia el Jalón, descender hacia Medinaceli. Por eso siempre en los planos vamos a ver una cosa rarísima, la carretera también lo nota, este cambio radical, este giro de 90 grados que hace la autovía. Porque una vez que este camino ya estaba funcionando, supongo que es la mayor población de Calatayud, de Medinaceli, de Sigüenza, la que mostró que este camino atravesaba muchas zonas sin grandes ciudades y se optó por, aun manteniendo este camino hacia Daroca, por crear un enlace con el viejo camino del Jalón. Y este enlace ha sido el que luego ha triunfado, anulando, por así decir, el tráfico por este camino que era bastante mejor y acabando de caer de nuevo en el Jalón. Es decir, de cierta manera Roma ha vuelto a triunfar en el tramo del Jalón, pero no en el tramo de Henares. Es decir, Medinaceli y Calatayud triunfaron, pero Sigüenza se quedó aislada. Por eso vamos a ver este recorrido muy extraño. Este es un enlace muy extraño, uno lo nota al circular, cómo realmente se ha metido por un territorio que no conocía estos grandes caminos, y lo vamos a ver muy bien. Bueno, aquí lo vemos más detalladamente, el gran giro que hace la A2. Bueno, muy parecido sigue el tren de alta velocidad. Y aquí lo vemos también muy bien. Fijaros, este camino, aun habiendo venido, por ejemplo, más bajo, por Luzaga, que podía haber venido hacia Luzón y Maranchón, es decir, está buscando el camino de Daroca por Enviz, es decir, de Maranchón,
pues ya desciende hacia los ríos que vierten hacia el Jalón, pero va por la parte alta hacia Envid, todas estas grandes llanuras de Gallocanta, desciende hacia Daroca y ya solo le queda cruzar el ramal aragonés de la Ibérica, que no es tan peligroso aquí como es en Calatayud, y ya llegar a Zaragoza. Es decir, que este camino era un camino mucho mejor, pero no tenía las grandes ciudades que tiene el Jalón. Tenía pueblos, aldeas de mucho menos tráfico, de mucha menos vitalidad. Así que en Alcolea se va a dar esa dicotomía entre volver al Jalón, fijaros que es el punto más cercano para recuperar el viejo camino, o haber seguido por Maranchón hacia Daroca. Veis que se ve muy bien un poco lo extraño que fue este enlace. Por un lado, es un enlace a lo largo de un río que va a nacer, incluso quien lo considera el nacedero del Jalón, pero por otro lado sí que es muy extraño, porque todo en esta carretera apuntaba, bueno, pues a cruzar la sierra e ir directo hacia Sigüenza, no a meterte hacia un camino paralelo por un punto más alto. Bueno, aquí vemos, quería mostraros cómo Alcolea tiene ahora un término municipal enorme. Fijaros, llega hasta la frontera con Soria, Benamira, y fijaros el territorio tan enorme que tiene ahora. ¿Por qué? Pues porque ha incorporado muchos municipios. Ha incorporado Cortes de Tajuña, con lo cual ha logrado llegar al Tajuña. Ha incorporado Tortonda, ha incorporado Villaverde del Ducado, ha incorporado a Janosa. Es decir, que ha incorporado, Garbajosa, ha incorporado muchos términos municipales, cuando él ahora vamos a ver que no era tan grande. Bueno, aquí vemos lo que hemos dicho, el camino que iba por el castillo de Torresaviñán a Tortonda y que de Tortonda se dirigía hacia Maranchón. Es decir, no subiendo a estas cotas tan altas que sube el camino de Alcolea. Estos, aunque no se ve muy bien, os lo he mostrado para que vierais cuál era el término antiguo de Alcolea del Pinar. Estos son unos planos muy bonitos, escala 1.50.000, una escala bastante grande, del IGN, Comparador de Mapas, Instituto Geográfico Nacional. Pincha aquí y este es el plano 1.50.000, primera edición. Un plano de toda España que se empieza a hacer hacia finales del siglo XIX y se acaba hacia la Guerra Civil, más o menos. Y aquí vemos cómo Alcolea tenía un territorio en que no le habían dejado llegar al Río Dulce, donde está Estriégana, es decir, que era un territorio que había capturado la sierra principal, esta otra sierra lateral, que tenía todos estos pequeños valles donde nace el río Dulce, y que tenía la divisoria donde estaba Alcolea, y luego tenía territorio hacia el sur, no mucho, como veis, tenía más o menos esta cuña hacia el sur. Claro, esto ha cambiado radicalmente ahora al incorporar, como veis, Garbajosa tenía un término municipal casi tan grande como el de Alcolea. Como veis, iba también de sierra a sierra. Y luego, por supuesto, estaba Villaverde del Ducado ya vertiendo hacia Altajuña. Entonces, si vemos esta parte norte de este término municipal, vemos cómo todo él son arroyos donde podríamos considerar que nace el río Dulce, aunque se dice que el río Dulce nace aquí. En Estriégara realmente nace en estos pequeños arroyos, como veis este pozo que aparece en la sierra, aquí hay otro arroyo, o este otro arroyo al pie del pico de San Sebastián. Pensar que San Sebastián es un nombre muy antiguo. Siempre hay relación entre los santos y los antiguos dioses a los que estaba dedicado el santuario. Y San Sebastián es un santo muy antiguo, de los primeros tiempos del cristianismo. Suponemos que estaba en este alto punto. Luego, bueno, vemos cómo ahí nace, realmente es la divisoria con el río Dulce, es decir, con el Henares y el Tajo, porque, bueno, aquí lo vemos un poquito mejor, ese borde alto, veis que es esta sierra, la divisoria, como veis, casi iba por la cumbre, la divisoria con Garbajosa, y aquí también iba por la cumbre, y tenía todos estos arroyos que dan origen al río Dulce. Un paisaje muy bonito, porque aunque veis que el camino natural no es este que hizo la carretera luego, que este es muy laberíntico, sino que lo lógico es, aunque sea cambiar de afluente, pues es realmente seguir por este valle entre las dos sierras. Bueno, aquí tenemos Alcolea, como veis estaba en esa divisoria entre el Dulce y el Tajuña, o sea, está realmente en un punto en clave estratégico importantísimo, en un cuenco que formaban estas sierras, formaban un cuenco originado
por los nacederos de estos ríos que iban a Altajuña. Aquí lo vemos ya el tramo del sur, como veis tenía bosques en todo el tramo del sur y el valle se reducía aquí, desaparecía ríos que van hacia Altajuña, va marcando este pequeño desfiladero. Y aquí teníamos otro desfiladero. Es decir, que tenía toda esta cuña de bosques finales. Paisaje muy hermoso. Bueno, ya veis que la toponimia va marcando los viejos caminos que llevan hacia Alcolea desde el oeste, y esta nueva carretera que iba a la estación de tren. Si vemos los planos 1.25.000 primera edición, que son planos que se empiezan a hacer en los años 60 y se van acabando pues poco a poco, ya pasado el 2000, vemos que aquí ya se han incorporado esos municipios, y os lo mostraba porque este plano 1.25.000 tiene más toponimia, es un plano más detallado. Pero fijaros, toda la toponimia en general es ya castellana, hay muy poca toponimia prerromana. Eso suele indicar que este territorio se despobló en la Reconquista. Fue un territorio de luchas, los cristianos trataron de que la gente se marchase de aquí para crear un desierto estratégico, como en el Duero, en que los musulmanes no tuvieran dónde abastecerse al estar abandonadas todas las aldeas. Y eso indica la toponimia. La toponimia vemos que entendemos lo que significan todas el rebollo es un roble, chaparras, ¿no? Las encinas. Y como veis, no hay ninguna toponimia, ni siquiera los ríos, que suelen ser los que conservan el nombre más antiguo, por ejemplo, Jalón, por ejemplo, Dulce, probablemente sea un nombre antiguo. Pues no hay ningún resto de toponimia prerromana. Eso es que probablemente la zona se desertizó. Bueno, aquí veis los arroyos donde podríamos discutir dónde nace el río Dulce, porque está claro que puede nacer aquí, donde nacen estos arroyos de la Cabeza, o incluso más aquí. Claro, os hablan del Arroyo Viejo. Y mirad cómo aquí se ve muy bien Puente de Santo Domingo. Este sí que atraviesa la A2 hacia el sur, este nacedero. Arroyo Santa María, aquí hay algo enigmático. Debió haber aquí una ermita de Santa María o algo así. Fijaos que aquí está San Sebastián, Santa María, son nombres, vocaciones muy antiguas. Quizá aquí hubo un castro, algún elemento en que luego hubo un templo pagano que luego fue sustituido por San Sebastián en los primeros tiempos del cristianismo, lo mismo que Santa María. Se ve que aquí hay algo especial. Bueno, ya veis Peña de esa que ya no está. El Pinar, ¿cuál es el Pinar de Alcolea? ¿Por qué tiene el nombre del Pinar? Pues yo creo que es aquí abajo, vamos a ver que ya hay pinares, pero porque esto es dominio aparentemente de la encina. Aunque el Pinar suele aparecer, viene ya del este, de los pinares de Albarracín, de los pinares que siguen ya por el Alto Tajo, y se ve que llegó hasta aquí, porque hacia aquí ya no es tierra de pinares, a pesar de que en la altitud el pino vuelve a aparecer. Pero veis, esto ya es una mezcla de pinares, que lo representa este ciprés, coníferas, y las perennes de las frondosas, de las encinas y los robles. Bueno, aquí veis ya parte sur, las endrinas, con lo que se hace el pacharán. Hospitales, este es un nombre extraño. Hospitales, ¿hubo por aquí algún viejo camino donde hubiera un hospital de peregrinos? Nava fría, Nava es palabra indoeuropea que indica llanura entre montañas. El avellanar se indica mucha humedad para que existan avellanos. Carrera Vieja, otro enigma. Carrera Vieja, cuando se habla de camino viejo, increíblemente aparecen caminos romanos. Es decir, que Carrera Vieja puede indicar que por aquí pasaba alguna vía romana que no sabemos bien cuál puede ser. Y aquí está ya en la parte sur de Villaverde del Ducado, Peña de los Lobos, como se ve aquí había lobos, pero no suelen aparecer nombres de zorras, pero no aparecen, por ejemplo, ciervos ni corzos, y por supuesto tampoco osos, que un poco más arriba lo veremos, sí que aparecen. Bueno, y aquí tenemos ya el plano actual, que es muy bonito, es un plano con mucho detalle, porque realmente es un plano 50.000, 25.000, tiene detalles hasta el 25.000. Entonces, como veis, aparece toponimia bastante parecida. Bueno, desaparece el nombre de Valle de Santa María aquí. Y bueno, ya veis cómo, aunque se dice que nace aquí el río Dulce, si realmente no es verdad. Ya se ve que nace en estos nacederos de aquí,
incluso en este de aquí. Aquí quería que, bueno, se ve más detalladamente el arroyo de Santa María. Aquí sí que en cuanto profundizamos vuelve a aparecer esa. Fijaros el tamaño de este promontorio, una cota altísima, casi 1300 metros, que ha dominado mucho este giro de la A2. Y esta es la zona del este. Como vemos, al incorporar Garbajosa, pues ha incorporado un territorio pues bastante grande hacia el este. Como veis, Garbajosa es un valle muy plano, muy hermoso, que va entre cordilleras, siguiendo estas cordilleras un poco la dirección bueno, noroeste, sureste, y se ve como mucho más apropiado para haber pasado por aquí la A2, si hubiésemos rodeado por Aguilar de Anguita, o de aquí hubiéramos ido hacia el sur, más que que este, como veis, es altísimo. Fijaros, basta ver las curvas de nivel, que esta es la 1200, para ver que nos hemos metido de lleno en ella. Hemos subido hasta la cota 1200, cuando se ve que no había necesidad. Fijaros, esto está mucho más bajo, ¿veis? Rodeando la cota 1200. Pero bueno, era quizá la presencia de Alcolea. Bueno, aquí se ve un poquito también, fijaros. Las grandes cotas, ¿veis dónde están acabando? Las cotas de 1200. Y cualquier punto que hubiera rodeado estas cotas, pues habría ido 500 metros más bajo prácticamente. Más aún si hubiéramos venido más abajo, ¿no? Fijaros que estas son las cotas ya de 1100. Pero bueno, es verdad que siempre esto alarga el recorrido, mientras que subir hacia arriba lo está cortando. Aquí se ve un poco más detallado. Veis la gran curva de 1200, la curva de nivel, cómo sigue luego hacia ese punto. Y aquí ya vamos bajando. Fijaros, esta es ya la cota 1100, 100 metros más bajo. Es que pudiendo ir desde Tortonda, realmente no hacía falta subir hacia Alcolea. Por eso surgen esas alternativas. Bueno, y ahora nos metemos ya en esta visión. Ya hablamos de cómo se ve claramente cómo la A2 se ha acercado demasiado a Alcolea, la ha rodeado demasiado cerca, ha truncado una topografía que era muy bonita, que era una gran cuenca, ya lo vimos en las lecciones antes. Y bueno, y fijaros qué forzado va. Además, va duplicado sus viales por estos enlaces con el vial antiguo, con lo cual hace que la ocupación del territorio sea enorme. Siempre hemos dicho que en un futuro, cuando tengamos más dinero, lo que haremos será, en vez de pasar por aquí, bordear por el norte, que es por donde tenía que haber ido la A2, sin necesidad de tener estos cortes tremendos y liberando de nuevo todo el sur para Alcolea. Bueno, aquí tenemos el poquito como se ve el paso ese que había entre los dos desfiladeros, lo vamos a ver ahora. Fijaros, este es el paso en que se trunca esos pequeños acantilados que miraban ya hacia Altajuña, hacia el sur. Aquí vemos los estratos, fijaros, son distintos tipos de roca. Ya os hemos contado hace 2 lecciones, creo que fue, cómo todo esto España era una isla, la península era el macizo ibérico, era una isla, simplificando mucho, y estas laderas que estaban aquí vertían hacia un mar que es el antecedente del Mediterráneo, pero que unía Mediterráneo y Atlántico, el mar de Tetis, que se llamaba. Y todo este borde de la península, todo el borde oriental y norte de la península, eran las playas de ese mar, los fondos de ese mar. En los fondos vivían los seres de los que luego dieron origen a las calizas, y en las playas son playas de arena, que darán un lugar a las areniscas. Y aquí estamos cortando todos esos sedimentos, que eran sedimentos horizontales de la época del secundario. El secundario es la época de los mares, del dominio de los mares, cuando esta isla de España va a ser empujada por África y empujada entre Europa y África, va a chocar contra Europa, va a chocar luego contra África, va a formar los Pirineos, va a formar la Sierra Nevada y también va a formar la Cordillera Ibérica. Es decir, es como un choque. En ese choque se produce una abolladura y se abolla todo ese fondo del mar, el mar se marcha porque suben las tierras y emerge, ese fondo de mar emerge y se transforma en cordilleras. Ya veis que Dios hace todo
poco siempre al revés. Las cordilleras eran antes el fondo del mar. Son cordilleras de viejos seres vivos con sus conchas que formaron las calizas o de arenas de las playas. Entonces, ese choque se nota porque significa que ya estamos en época terciaria y lo vemos porque vemos que todo esto está todo inclinado cuando en origen había sido horizontal. Bueno, fijaros qué bonitos acantilados. Aquí se ve un poco la dirección que llevaban por el choque contra Europa. ¿Veis? Se ha levantado lo que era el fondo del mar, se ha levantado y ha formado las cordilleras. Y debajo de él, es curioso, lo que estaba más en el fondo, por el choque se levantó más arriba y las areniscas, que eran las playas de ese mar, han quedado nuevamente un poquito más abajo. Bueno, fijaros qué bonito valle va apareciendo. Precioso era esa pequeña cuenca que vierte ya hacia Altajuña y que definía el paisaje de Alcolea. Como veis, esto un poco lo ha alterado absolutamente. Aquí vemos este otro salida. Este punto ya vimos que tenía que haberse ido un poquito más al oeste y no habría producido tanto destrozo. También esta más al oeste pues no habría tenido que cortar esa cordillera. Bueno, y aquí veis qué precioso valle. Estamos y los excesivos carriles que hay. Fijaros, este carril es un carril innecesario, aunque aquí les está sirviendo para unir estas carreteras que llegan de aquí. Allí había otro carril innecesario y hubiera sido una ocupación prácticamente de la mitad de la autovía. Y ahí vemos cómo va subiendo a ese punto que ha cortado la cordillera. Cuando se hubiera venido un poquito más hacia el oeste, no habría hecho falta cortar nada. Porque fijaros cómo ha dejado todo este espacio, que era un espacio muy bonito. Lo ha dejado pues abandonado con esta llegada de los cables aquí. Una pena porque es la entrada al Alcolea. Fijaros que aquí se va formando como un pequeño lugar de un arroyo. Bueno, ahí se ve el corte, ahí se veían los pequeños acantilados que acababan ya aquí. No había hecho falta haber cortado nada, con haberse movido un poquito. Bueno, aquí se ve un poco el destrozo, todo el destrozo de esta zona, el destrozo de la vieja carretera que venía aquí, los rellenos enormes que hay aquí, lo vimos en la lección anterior, ¿no? Hace 2 lecciones. Fijaros qué pena todo esto, porque aquí, mirad qué bonito era este punto. Esta era los campos, había un camino aquí, ya se ve un camino importante, otro sendero parece haber surgido aquí, y aquí había un paso. Fijaros que los pequeños acantilados se detenían aquí y se detenían aquí, es decir, aquí había un paso entre los dos valles, de la vertiente que va al río Dulce y Altajuña, y la vertiente, perdón, Dulce y Henares, y la vertiente que iba hacia Altajuña. Era un paso muy bonito. Ya la A2 lo hizo muy raro, porque en vez de haber ido por el norte, pues se empeñó en venirse hasta aquí arriba para luego tener estos 2 brusquísimos giros. Realmente la culpa fue de ese camino que hicieron los neoclásicos en 1830, que realmente tenía un trazado extrañísimo. Y luego, en cuanto podían, hacían las grandes rectas, también a veces muy absurdas. Bueno, aquí se ve muy bien. ¿Veis? La autovía ha venido un poquito por aquí, ha cortado aquí el acantilado, ha tapado estas fincas, se han tapado, y aquí se ha producido esa entrada, todos estos rellenos, estos cortes. En fin, ya lo veis. Bueno, seguimos por el carril central, luego volvemos de nuevo al borde, y aquí vemos ya la silueta de Alcolea. Fijaros qué bonito los bancales que van descendiendo desde las viejas colinas, una preciosidad. Todo esto ha quedado claro. La encina se está recuperando el bosque y esto fueron antiguos cultivos. Apenas que caigan los bancales. Bueno, fijaros qué valle tan bonito, tan elegante, el de Alcolea. Y aquí ya vemos que empiezan los problemas. Primero, ese intento de recuperar esos caminos que llegaban aquí, que han quedado truncados por la autovía. Había muchos caminos que bajaban hacia el sur, como era natural, y la autovía los truncó, con lo cual ha habido que buscarles enlaces para poder saltar. Y eso ha alterado muchísimo el paisaje de Alcolea. Aquí vemos, nos vamos acercando, y que vemos este camino, un camino muy bonito, que lo vimos en la lección anterior, salía de la ciudad que creemos que es romana y descendía hacia Altajuña, hacia el sur. Claro, quedó truncada absolutamente por la autovía. Quizá hubiera sido un punto para haber pasado por encima, que veis parte aquí de cotas altas, pero no se optó por eso.
Se optó por enlazar mucho más al este. Bueno, aquí vemos cómo esto está muy alterado. Una pena porque es la entrada sur de Alcolea realmente. Luego fijaros que como no pudo pasar, pues se dirige a pasar por encima y crea todo este follón que es un vial que va con rellenos y que es el que más ha afectado a la visión del paisaje desde Alcolea. Todos estos rellenos absurdos de un vial que se empeña en llegar a una cota alta cuando está él en cotas muy bajas. Eso pues no se hizo bien. Ya sé que era muy difícil, porque veis, había que haber recuperado este camino que quedó truncado. Entonces lo que se opta es por intentar enlazar con este carril, pero sobre todo se opta por llevarlo aquí, para saltar por aquí, retomando también esta otra carretera. Es decir, estas entradas se opta porque salten aquí, pero para eso hay que subir a un punto muy alto, cuando todo esto ya son puntos bajos. ¿Veis qué bonito está la silueta tan bonita de las rocas emergiendo con los bancales? Aquí vemos cómo va subiendo esa carretera absurda, aunque aquí tenemos una colina, pero empezaba a subir desde muy antes. Y fijaros qué pena, el escenario de Alcolea pues ahora es este talud. Un talud un poco absurdo para lograr llegar a esta cota. ¿Veis? Todo esto eran campos que descendían hacia el sur. ¿Veis qué bonito la silueta de la ciudad con las casas altas y los huertos con sus vallas? Bueno, aquí veis el punto que hay que subir y como veis ha alterado totalmente este borde de la ciudad. Eso añadimos los cables. Bueno, se observa mucho descuido en Castilla-La Mancha con los cableados, con todos los entornos de la autovía. Aquí veis una construcción muy descuidada que quizá nació al amparo de la carretera, que es una pena porque oculta la visión de las rocas de Alcolea. Aquí vemos también cómo se ha generado un espacio residual por culpa de este paso. Aparece el frontón, bueno, como veis es un purpurri de cosas en un punto que era muy bonito. Aquí seguimos, va bajando ya la carretera, luego la veremos para saltar. Bueno, aquí vemos lo que decíamos antes, lo bonito que era esta cuenca y como la autovía en vez de venir por aquí, que hubiera sido perfecto haber venido por aquí, pues optó por ir demasiado ajustada al casco. Va tan ajustada que no da tiempo, probablemente para haber pasado aquí por debajo, por aquí, que hubiera sido un punto muy sencillo de pasar, porque hay una pequeña vaguada que generaba un arroyo, pero como viene tan cerca no da tiempo a descender, igual que aquí casi no da tiempo a subir, y por eso tenemos que rellenar todo eso, por culpa de haber pasado tan cerca. Bueno, y aquí se ve muy bien cómo luego se dirige la autovía contra esta cota, que era una cota muy bonita, donde venían los acantilados, ¿veis? Los acantilados finales de este lado de la derecha, y cómo ha venido ella para cortar. ¿Veis? Ahí se ve el corte que va a hacer de estos acantilados. Bueno, si ahora vamos por el carril de la derecha, vemos este bellísimo valle, muy renacentista. Se entiende que en Guadalajara dominara el Renacimiento, un paisaje de una enorme elegancia, de una gran serenidad. Aquí van, como veis, antiguos cursos de agua y el camino que viene del sur, que hay una pequeña colina que por desgracia le hemos cortado para ese enlace. ¿Veis? Ya venía desde el norte una cota un poco más alta. Aquí tenemos ese camino tan bonito que hemos visto antes, que queda truncado por la autovía y que ese camino enlazaba con el que viene aquí. Ya lo veis, esto como veis no está nada cuidado, está confuso y aquí aparece ese en mala hora carril para intentar llegar a aquel punto tan alto. Y lo vemos. ¿Veis? No está bien, ya se ve que no es bonito, ¿no? Así como tampoco es bonito este nudo. No está bien. Y este nudo quizá, quien dice, no es que era el único punto para haber pasado por encima. Pues no lo sé. No lo sé porque es un punto que realmente ha alterado la visión de todo el sur para Alcolea. Este era el camino que llegaba. Veis aquí hay una colina curiosa, un valle lateral precioso. Ahí se ve la humedad por los árboles que nacen y aquí ya todo este abandono del paso, intento de buscar un paso
y bueno, sube a esta colina, ya que aquí no puede pasar. Fijaros que podría haber habido incluso una cota para haber pasado por debajo, ¿no? Da la impresión que fijaros que estaba alta, aquí tenemos una vaguada, haber intentado pasar por debajo. ¿Veis qué bonito valle? Y vamos, subimos esta colina, pero el problema es que luego hay que volver a bajar porque aún no estamos para poder saltar al otro lado. Esta es la colina que subimos. Como veis, la colina vuelve a bajar, pero nosotros tenemos que seguir altos, con lo cual creamos ese enorme talud que tanto afecta a la vista de Alcolea. Y como veis, campos un tanto olvidados. Fijaros qué altos. Hemos bajado, volvemos a subir. ¿Veis los rellenos que hemos hecho aquí? Estamos tan altos para intentar llegar a esa cota. Como veis, no está bien hecho. Está muy poco cuidado. Y aquí tenemos este tremendo puente en un punto altísimo. ¿Veis? No está bien. Y fijaros cómo ha alterado todo. La visión de Alcolea ha generado espacios residuales a los lados. Bueno, ya veis que no está. Fijaros, está una cota muy alta. Ahí vemos todo el talud que se ha generado para poder pasar. Y el talud que sigue bajando para enlazar después. Y allí vemos el corte de aquella meseta que venía por aquí. Como veis, incluso se ve en la lejanía que las curvas son raras, el trazado es muy raro, no es un trazado bonito, ya lo veis, ¿no? Tiene aquí de repente una curva, un tramo recto, fijaos aquí este extraño gesto que hace, una curva y una pequeña contracurva. Bueno, basta ver el dibujo para darse cuenta que no es un bonito el trazado. Hubiera sido mucho más sencillo por el norte. Confiemos en que algún día podamos desmontar este trazado. ¿Veis? Sigue la carretera ya descendiendo. Aquí había un punto bajo, aquí había un arroyo, que hubiera sido la mejor solución, en mi opinión. Fijaros, hay una zona de humedad que luego sube, pero era un punto bajo, que era este. Era este que tenía este camino que descendía de Alcolea y seguía ese pequeño arroyo. ¿Veis? Era un camino muy bonito, con arbolado a los lados, y digo, quizá este hubiera sido el punto para haber pasado la autovía, por debajo. Bueno, aquí lo veis. ¿Veis? Podríamos haber pasado, aquí está esa construcción, pasado por aquí. Nos hubiera dado para haber pasado por debajo. Y habríamos evitado todo ese follón del puente. Aquí ya vamos subiendo. Bueno, quería mostraros. Estos son los hoteles de carretera, restaurantes. ¿Veis el punto ese tan crítico? Porque el puente ha estorbado. Y este era el paso bajo que veis, viene bajando ese camino. Hubiera sido perfecto haber pasado aquí bajo la autovía. Parece que todo lo indicaba. Aquí lo veis muy bien. Es verdad, descendemos desde Alcolea. Qué bonita la silueta. Descendemos, vemos la casa de piedra. Y fijaros, vamos bajando con bastante fuerza. Mirad qué bajo está ese aparcamiento ya. Para haber pasado por aquí, si esto hubiera ido un poquito más al sur, habríamos tenido margen. Incluso aquí habría habido margen para haber hecho ese descenso y que este carril hubiera pasado ya por encima. Y haber pasado por debajo. Yo creo que hubiera sido mejor. Pero bueno, es verdad que estaba difícil, ¿eh? Y aquí vemos cómo hemos cortado esa última colina. ¿Veis? Aquí la hemos cortado. Fijaros que forzadamente sube. Es un trazado demasiado recto. Bueno, y aquí tenemos, fijaros que uno puede, si tiene paciencia, aquí tenemos, da la impresión que son arenas y encima tenemos las calizas. Esta era la arena de las playas, las calizas que estaban en ese fondo del mar. Y al golpear, el fondo del mar se ha venido más arriba y curiosamente las areniscas a veces han quedado más bajas. Pues estas areniscas, cada línea, era un año con sus ciclos de invierno y verano en que se depositaban las arenas en las playas. Y uno puede contar los años. Miles de años, millones. Fijaros aquí cómo está todo alterado por el choque contra Europa. Todo esto que era en el fondo del mar, fijaros que se han puesto verticales, se han levantado, han chocado. Fijaros en la curvatura que aquí, el choque que se ha producido con las arenas. Aquí se ve muy bien.
Todo esto estaban horizontales y se formaron en la época secundaria. Pero ya el terciario choca contra el Pirineo, contra África, y entonces todo esto se mueve, se inclina, bascula. Eso indica que hemos entrado en la época terciaria, pero las rocas son de la época secundaria. Bueno, allí vemos, ya dejamos Alcolea, seguimos subiendo. Fijaros que forzadamente subimos. Y ya estamos a cotas muy altas en la llanura. Bueno, fijaros, ese es el Cerro San Sebastián, donde iba la divisoria con Garbajosa. Al otro lado tenemos colinas también. Y ahí aparece el AVE, que fijaros, está eligiendo el mismo punto para pasar. Una cota 1200. Nos dirigimos ya al paso. Aquí tenemos este giro de 90 grados tan brutal por haber optado en el último momento por buscar de nuevo el viejo camino de Lenares, cuando realmente esta carretera iba hacia allí, iba hacia Maranchón y Zaroca. Bueno, aquí ya se va viendo el giro. ¿Veis qué brusco giro? El paso, que este es otro paso, es decir, este paso realmente antes era más bonito, aquí tenía las rotondas, ya las veis. Esta era la vieja carretera, como veis era una curva más forzada, se ha suavizado. Se ha hecho, antes se salía de aquí para ir a la rotonda, lo cual era un esquema mucho más sencillo. Ahora se sale desde aquí, mucho más complicado, mucho más destrozo. Se ha llevado la rotonda más afuera para poder recibir estos pasos. Bueno, como veis hay un gran destrozo aquí. Y es raro normalmente el paso es entre las dos rotondas, que es como más sencillo, ocupas menos territorio, es más lógico. Esto es muy raro. ¿Por qué no se ha podido hacer el paso aquí? Pues no lo sé muy bien. No sé si es que había poco sitio, no había sitio para el pasado. Quizás que aquí iba un poco alta la autovía, no lo sé. Pero como veis, esto es un poco raro. Todo este enorme recorrido para llegar a la rotonda, este extraño giro. ¿Veis? No es bonito este nudo. Aquí tenemos antes, ¿veis? Antes se salía de aquí, con lo cual todo este ramal no hacía falta, pero no he visto que nunca se planteó el unir las dos rotondas con un paso elevado o con un paso inferior. Ya lo veis, ¿no? Se han movido las rotondas y queda pues un espacio muy raro. Lo vamos a ver luego. ¿Veis? Estamos muy altos y aquí vemos este puente que tenía que haber estado ahí, en la unión de las dos rotondas. Porque luego fijaros qué vial tan largo. Bueno, ahí vemos el AVE. Fijaros, ahí vemos la vieja carretera. Vamos a ver mejor luego. Aquí la vemos. Fijaros, la vieja carretera. Era verdad que era una curva muy cerrada. La tenemos ahí. Por supuesto, sin recuperar, sin arbolar, sin ajardinar. Aquí podríamos recuperar el encinar, con lo cual pues el destrozo sería mucho menor. Bueno, ahí vamos ya, subiendo hacia la cumbre. Aquí llegamos a esta área de servicio, tiene un carril propio, y toda esta zona ha quedado, como es natural, entre este carril tan largo, pues toda esta zona ha quedado abandonada, enorme, y es una pena. Cuando hacemos un vial, claro, nos damos cuenta que el vial que queda, el espacio que queda entre los dos viales es un espacio ya condenado, cuando podría ser un espacio muy bonito. Ahí vemos la salvajada que se ha hecho últimamente, y ahí vemos el AVE, y todo este espacio, como veis, con el viejo ramal abandonado y sin recuperar el paisaje. Fijaros qué salvajada. O sea, cortan la montaña para luego tener que poner todas esas escolleras tremendas porque la montaña se desmorona, claro. Digo, ¿qué intención tiene esto? Pues probablemente el gastar en el corte, gastar en la escollera. No quiero pensar mal, pero es para pensar mal, desde luego. Fijaros cómo ha quedado destrozado esta puerta, que es la puerta de La Mancha, la puerta de la Alcarria, la puerta de Guadalajara. Y un puerto importantísimo, de los puertos más altos de España, el paso del Valle del Ebro a la meseta sur. Un paso importantísimo, histórico, con grandes ciudades, y fijaros qué destrozo alrededor. Mirad, bueno, aquí se ve muy bien la vieja carretera,
esta, en cierta manera, chapuza que se hizo ya hacia 1800 y pico, cuando se decide olvidar el camino de Daroca para volver a Lenares, que es una contradicción, porque ¿para qué habíamos subido tan arriba? Y aquí se ve muy bien, ¿veis? La vieja carretera nacional y el nuevo trazado de la autovía, con sus ya reformas y el destrozo de todo este entorno, de ese entorno que veremos ahora, en un punto, sí que es verdad que es un punto muy raro, porque es descubrir Guadalajara a 90 grados de visión, descubrir Alcolea, es un tema extraño, pero podía estar muy cuidado. Bueno, aquí vemos la rotonda, por supuesto abandonada, el paso del AVE, fijaros qué destrozos, cuando podía ser un espacio muy bonito. Fijaros el destrozo que ha habido aquí. Tremendo. En uno de los puntos estratégicos de España, la puerta de Castilla-La Mancha. Y al otro lado la misma desolación. Fijaros los cortes. Una pregunta, ¿hacía falta cortar? ¿Cuántos metros cuadrados hemos conseguido aquí? ¿Qué coste ha tenido este corte? ¿Qué coste ha tenido esta escollera? ¿Qué coste ya, bueno, irreparable, aún podríamos repararlo, rellenando todo esto? Pero me parece absurdo, absurdo. No quiero pensar mal, pero desde luego es para pensar mal que esa excavación, sabiendo que se iba a desmoronar, con lo cual iba a exigir creación de una nueva escollera, con lo cual el presupuesto se disparaba, pues bueno, habría que ver a quién beneficiaba, claro. Bueno, fijaros qué mal está hecho este enlace, ¿veis? Y esta carretera es curiosa, es la carretera, se llama de Alcolea a Tarragona. Fijaros ya al mar. Qué bonita idea. Como veis es un enlace un poco precipitado para ir a buscar el Henares. Bueno, aquí lo vemos de nuevo, se ve muy bien. ¿Veis? La carretera ha bordeado, por lo menos ha bordeado la sierra, pero fijaros que aquí había cotas mucho más bajas para haber pasado. ¿Veis? Haber girado y haber buscado un punto más adecuado. Pero bueno, es verdad que habíamos subido ya tanto, fijaros que estamos a 1200 todo el rato. Bueno, y aquí se ve el nudo y como la autovía tiene estos giros muy bruscos. Y aquí, bueno, no se ve muy bien, pero es un poco pensar que todo este gran macizo acababa aquí, acababa en el Tajuña. Es decir, cualquier camino, o bien a media ladera, Cota 1100, hubiese llegado a Garbajosa para haber seguido hacia Maranchón. Pero claro, Alcolea está en una posición tan alta que llegar hasta ella forzaba muchísimo las cosas. Aquí lo vemos de nuevo, ¿veis? La Cota 1200. Fijaros, por aquí, ya solo por aquí, por haber venido por aquí, pues nos hubiese ahorrado probablemente 100 metros de subida. ¿Veis? Y si hubiésemos venido aún más abajo, Bajasa, pues buscando, es verdad que hay muchos desfiladeros aquí, ¿no? Pero como veis, aquí aún estamos más bajos para haber ido a Villaverde del Ducado. Pero bueno, esto volvemos a ver, el abandono en que se tiene todo esto, el corte brutal, incomprensible. Y esto habrá tenido su proyecto de impacto ambiental, es vergonzoso. Vergonzoso. Aquí vemos una foto de cuando estaba haciendo la autovía y aquí teníamos la nacional, que como veis venía más al norte, y cómo subía al puerto y cómo era ese paisaje sin haber sido destrozado. ¿Veis? Pues un paisaje digno, es qué bonito era, pues todo eso ha sido alterado. Y ahí vemos, bueno, este hotel, que es una arquitectura pues más o menos delicada, pero como veis ya cierto abandono. Todas las áreas de la A2, excepto la que vimos una de ellas, están muy descuidadas en su entorno. Aquí vemos la vieja carretera, por supuesto sin recuperar. Todo esto podría ser una pequeña dehesa y recuperar aquí el encinar. Bueno, ya lo veis, ¿no? Qué destrozo para un cruce simple, un cruce entre dos carreteras, nada más. Y esta es la vieja carretera que sigue esas rectas que trazaron los neoclásicos con los, no sé si son acacias a cada lado. Qué sencillo era todo antes. Y lo que decíamos, ¿por qué no? La autovía algún día podremos rodear por aquí sin haber subido a esta cordillera
ni haber cortado esta cordillera y haber pasado por el norte, que no hubiéramos afectado apenas a Alcolea, porque Alcolea, habéis visto, todas sus casas hacia el norte se cierran. Bueno, y ahora vamos ya, para acabar, fijaros, aquí está ya la frontera con Soria, frontera de dos comunidades. Aquí tenemos Garbajosa, fijaros este vallecito con esos pasos hacia allí, o incluso este otro valle, para haber pasado por ahí. Pues no, nos hemos empeñado en pasar, claro, estábamos muy arriba, en pasar por aquí entre estas dos colinas. Vamos a verlo. ¿Veis? El ave, el ave produce unos cortes brutales. No tenía por qué producirlos, ¿eh? El ave admite perfectamente radios de 6 kilómetros y se puede hacer trazados mucho más respetuosos que el que se hizo. ¿Veis? Corte brutal, relleno brutal. Bueno, y esta que lo hizo trató de ser más suave. Aún así, fijaros el destrozo que hay aquí. El destrozo aquí, el haber alterado la vieja carretera y que no ha sido recuperado en absoluto. Bueno, aquí veis las curvas que hace en esta decisión extraña. Mirad qué valle tan precioso. Es el valle de Garbajosa, que indica que ya estamos en la divisoria. Fijaros, esto es una llanura donde están naciendo los arroyos que van a ir al Tajuña. Perfecto, estamos casi en la divisoria ya con el Ebro. ¿Veis? Es esta recta, una recta un poco extraña, pasando muy cerca de la colina. ¿Veis? Hemos tenido que cortar la colina. La vieja carretera subía y bajaba un poco. Estamos pasando al lado de la cordillera, enfilando. Aquí tenemos una zona de arroyo, que es este arroyo, luego hacia allí. Se nota que estamos ya en Puerto Alcolea, 1206 metros, de los más altos de España. Y ahí ya vamos a girar. Fijaros, ahí está esa zona en que da la impresión que hubiera sido más fácil haber girado un poco por allí. Pero bueno, es una zona muy alterada que aún no está recuperada. ¿Veis? Aquí parece que aparentemente vamos bien. Aquí tenemos toda esta zona. Estamos ya girando. La vieja carretera era con curvas, más curva y contracurva, con radios más cerrados. Y esta es la evolución lógica del tiempo. A mayor valor del tiempo, mayor velocidad. A mayor velocidad, radios mayores. A radios mayores necesitamos... hay que estudiarlo mejor, porque claro, los cortes en la topografía, así como esta podía adaptarse, esta ya cada vez puede adaptarse menos, y este menos, pero aún así pueden adaptarse. No hace falta hacer estas salvajadas para nada. Fijaros el destrozo que se produjo probablemente a la hora de hacer la autovía y el corte brutal del ave. Y como era antes este paisaje. Aquí tenéis las pequeñas curvas contra curvas. Y bueno, como hemos alterado todo. Tenemos el pobre Garbajosa que le pasó este gigante al lado. Y bueno, esta es la zona que se podría recuperar perfectamente. Y aquí ya veis, empezamos ya a girar. Gran corte, que la vieja carretera no era tan brutal. Bueno, aquí veis un poco lo que os he contado. Estos sedimentos de la época secundaria, ¿por qué se cree que son de la secundaria? Pues porque están plegados. Si están plegados es porque han chocado contra Europa y entonces su horizontalidad la han perdido. Creo no equivocarme. Y fijaros, aquí aparecen margas, arenas. Las grises son margas. Eso indica tierras de aguas más empantanadas, más lodos. Eso indica que el mar iba y venía, que el mar se estaba ya cerrando quizás. Areniscas son aguas más limpias. Bueno, aquí vemos el otro borde, por aquí iba la vieja carretera. Y fijaros aquí el choque, cómo hizo plegarse todas estas capas, que creo que son de calizas, del fondo del mar. Fijaros qué impresionante Aquí creo que se han picado las margas con la atmósfera, cuando quedan a la luz, se van descomponiendo. Y ahí fijaros, ahí se van a mezclar con las calizas. Es curioso, a veces los elementos que estuvieron más abajo luego aparecen formando las cordilleras. Quitamos las calizas en choque con las areniscas y margas. ¿Veis? Esta
Están casi horizontales, pero bueno, se ve que han sufrido y aquí ya tienen más movimiento. Como veis, estamos pasando ese corte y bajando ya de nuevo a una pequeña vaguada, muy pequeñita, que es esta, que fijaros que es muy importante porque es el último arroyo, el arroyo del Prado, el último que va a ir al Tajuña, porque ahí va a estar la divisoria. Lo vamos a ver enseguida. Bueno, aquí quería mostraros cómo fue pasando la autovía, y aquí fijaros, parece que no, pero este pequeño cerro que venía aquí, pues la autovía lo ha cortado. Cuando aquí fijaros qué fácil era haber venido por aquí. Teníamos una gran llanura. Es verdad que nos aleja de Alcolea. ¿Veis? Aquí tenemos la vieja carretera que iba haciendo estas suaves curvas y que podía respetar más la topografía frente a esta gran curva. ¿Veis? Es una situación extraña porque estamos descendiendo para luego volver a subir. Siempre me ha parecido muy raro este enlace de Medinaceli y Alcolea. Y es que fue un atajo que se hizo. Aquí tenemos esa zona que veíamos tan alterada, que se podría recuperar. Vemos las escobas, eso que está plantándose ahora, que es una planta exótica colonizadora muy destructiva. En vez de plantar coscojas, de plantar encinas. Bueno, aquí tenemos donde nace ese pequeño arroyo. Y aquí vemos todos los área alterada de rellenos y vamos hacia el arroyo. Cortamos esta última pequeña estribación. ¿Veis qué pena? Por un poquito se podría haber salvado esta colina. ¿Veis? Aquí tenemos muy golpeadas las calizas que se han inclinado muchísimo por el choque contra Europa. Sin embargo, al lado una colina que se ha salvado. ¿Veis? Aquí tenemos las panideras de Garbajosilla y estamos pasando aquí. La callejuela quizá hace referencia a este pequeño desfiladero, Prado, Cascajares, Carrascal, las majadas del Robollo, el Roble. Bueno, me parece más toponimia. Y aquí fijaros que estos ríos ya van al Jalón. Podríamos decir que casi nace aquí el Jalón. Esta es la divisoria. Es curioso, ¿eh? ¿Qué está pasando? Está pasando que los ríos van, se llama captación, los ríos van erosionando desde abajo hacia arriba. Es decir, si están en un punto muy, muy bajo respecto al otro río, ellos van a ir excavando, 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 reptando hacia arriba y se van a acabar comiendo a este arroyo. Por lo tanto, este arroyo, como el Jalón está más bajo, conforme sigue erosionando, acabará atrapando este arroyo y la divisoria se nos vendrá aquí. Es decir, los ríos van captando. En Soria está pasando que los afluentes del Jalón están a punto de capturar al Duero, a punto de capturar al Duero. En la zona entre Almazán, en Gómara, ahí, en el paso de Gómara hacia Calatayud, bueno, de Soria hacia Calatayud, están a punto de capturar al Duero. Es decir, que si lo capturan, el Duero ya no pasará ni por Valladolid, ni por toda la llanura del Duero, ni por Peñafiel, y se marchará hacia el Ebro. Y estos están haciendo lo mismo. Por eso es una zona, estas zonas de divisoria son un poco confusas. Bueno, aquí se ve muy bien el paso, los destrozos se marcan en blanco. Y el arroyo del Prado, el último arroyo, fijaros, aquello de allí ya vierte al Jalón, aunque vemos que toda esta cuenca fue sin duda del Tajuña. O sea, ya se ve que esta cuenca, los ríos iban hacia el sur, pero poco a poco el Jalón ha ido excavando. Mirad, este es el último río, fijaros qué bonito espacio. El último río que va al Tajuña. Muy tímido porque ahora es un nacedero, ahí nace. Y fijaros, aquí estamos. Mirad, todos este valle, fijaros con esta montaña, todo esto vertía hacia el Tajuña, como era natural. ¿Qué ha pasado? Que el Jalón, que está más profundo, ha ido entrando, y veis, ha ido penetrando, y poco a poco se está comiendo el valle, porque es cuanto más profundo es el río, el Jalón va mucho más abajo que el Tajuña, con lo cual se va a acabar comiendo todo este pequeño valle. Y claro, la frontera entre regiones a veces va por la divisoria.
Antes muy probablemente la divisoria habría tenido que venir por aquí, pero claro, al vertir poco a poco estos pueblos hacia el Jalón, vivir del Jalón, pues la divisoria va cambiando. Ya sabe que esta zona fue una zona, fijaros, el castillo, hay varios castillos. Esta es una zona de frontera, de fortaleza. Era como una acrópolis, frontera con el Jalón y el Tajuña. Nos hemos metido nosotros en la autovía por un punto menos claro. Muy probablemente los viejos caminos, ya los veis, venían por aquí, por estos desfiladeros. Por eso estaba aquí los castillos. La Majada Alta, Portillo de las Cortes. Aquí estaban los pasos. No tan aquí. Entonces ya veis, vamos por una gran llanura hacia la divisoria. ¿Veis? Ya estamos. A partir de aquí, este río ya va hacia el Jalón. Mirad, este ya va hacia el Jalón. Se lo ha comido el Jalón. Todo esto que vemos tendría que haber sido cuenca del Tajuña, pero el Jalón ha ido entrando y se lo ha comido. ¿Veis? Ya este va al Mediterráneo, es asombroso. El otro va al Atlántico y este al Mediterráneo. Es increíble. Increíble. Estos puntos de divisoria, ¿veis? Esta línea que va apareciendo es la frontera con Castilla-León. Bueno, veis, aquí hemos ya pasado la divisoria. Este ya va al Jalón. Aquí tenemos grandes rellenos, que vamos altos. ¿Veis? Tenemos grandes rellenos. Y es un corredor que esto aún es de Garbajosa. Aún es de Guadalajara. Pero muy pronto vamos a entrar ya. Pasada esta colina vamos a entrar ya en Castilla y León, en Soria. ¿Veis? Pasamos esa colina. Viene otra pequeña colina. Por eso este valle es extraño, porque no parece un valle apropiado para meter una carretera. Ya lo veis, ¿no? Porque hemos bajado, ahora vamos a subir otra vez. No es un punto adecuado para haber trazado este camino. Pero bueno, ahí veis, ya suavemente se van hacia el Jalón. Y aquí está la frontera. Perfecto. Y fijaros que en estos pequeños valles está este pozo, donde para muchos es aquí donde nace el Jalón. Otros dicen que nace en la zona Medinaceli, en Esteras. Ya lo veremos. Cualquiera de estos puntos puede ser el nacedero del Jalón. Pero este sí que es muy, muy bonito, es muy interesante. He pasado el ave al lado. Es decir, fijaros qué lugar tan apasionante. La frontera entre el Tajo, el mundo del Atlántico, y el mundo del Mediterráneo. El mundo realmente de Aragón y el mundo castellano, que es un mundo esencialmente atlántico. Los destinos de España, en cierta manera, vienen por esta frontera. Ya lo veis muy bien, ¿no? El Jalón y la frontera del territorio, que aquí vamos viendo cómo va por la rama castellana de la Ibérica. Es decir, Aragón siempre luchó porque todo esto, fijaros, Molina de Aragón. Aragón luchó porque todo esto fuese de Aragón, porque fueran tierras. El rey de Navarra y de Aragón, Alfonso el Batallor, había conquistado Sigüenza, siempre había conquistado Almazán, Soria. Siempre ha habido una cierta tendencia a que esta rama de la cordillera fuese de Aragón. Pero muy bien, Alfonso cedió eso a Castilla porque había un tratado muy antiguo del rey Sancho el Mayor que decía cuáles eran los límites de Navarra y de Castilla. Iban por Soria, Almazán, una línea vertical. En cierta manera, Navarra y Aragón siempre han sido mediterráneas y Castilla atlántica. En cierta manera, todo esto tenía que ser para Castilla porque va al Atlántico. Bueno, y aquí vemos en este viejo plano la frontera. Se ve que es complicada, se ve que aquí hubo muchos problemas para delimitarla. La frontera, cuanto más quebradas son más antiguas las fronteras. Y muy probablemente era la frontera de donde iban esos arroyos. Y yo creo que el Jalón no entraba aquí. Antiguamente probablemente todos estos arroyos se iban hacia el Tajuña. Y ahora, como veis, se ha perdido. El Jalón ha entrado hasta aquí. En un futuro probablemente Castilla, bueno, Soria reclamará que esto por ser del Valle del Ebro pues pase a ser de ella. Porque claro, porque los ríos marcan mucho. Y bueno, aquí lo veis muy bien. La gran frontera que va por la Ibérica,
por la rama de la Ibérica, el enlace extraño entre una carretera que realmente tenía que haber ido por aquí, que era por donde iban las vías romanas, la otra carretera que tenía que haber venido un poquito más baja, por aquí porque va hacia Maranchón y Daroca, y cómo la presencia de Alcolea hizo que se desviase por aquí y luego al final hizo que se atajase. Y sí, es una contradicción, hemos venido por aquí arriba, teníamos que haber seguido por la divisoria y por las mesetas altas, no haber bajado al Jalón. Para eso ya teníamos la vieja carretera. Muchas gracias.